Ya estamos de nuevo con ustedes, queridos amigos y amigas, usuarios y usuarios de la Radio Nacional de Venezuela y de Enigmas del Poder, su programa sobre geopolítica. Escuchamos antes del corte el tema Mercedes de Gilberto Santa Rosa y después del corte, Amor mío, no te vayas de Gilberto Santa Rosa también. Veníamos hablando, queridos amigos y amigas, usuarios y usuarias de Enigmas del Poder, sobre los esfuerzos de guerra realizados con la finalidad de destruir la revolución bolivariana. Dijimos que eran esfuerzos continuos, son esfuerzos a diario, a cada hora, permanentes, pareciera que no duermen, que no hay horas de sueño para estos esfuerzos de guerra. Pero ustedes me preguntarán qué tipo de esfuerzos de guerra son. Bueno, hay muchas operaciones que se vienen realizando. Últimamente se ha hablado de la famosa guerra legal, la lawfare, entre otros tipos de guerra que se están utilizando. La guerra psicológica, las operaciones de guerra psicológica, las operaciones de guerra cultural, las operaciones de guerra simbólica. Incluso inauguramos aquí en el programa Enigmas del Poder e hicimos análisis sobre un tipo de guerra que llamamos guerra arquetípica, incluso guerra espiritual, de la cual hablamos en programas pasados. Por supuesto que está la guerra mediática, una guerra mediática que no tiene tampoco principio ni fin, de la guerra lingüística, de la guerra de memes. Es decir, estamos hablando de enormes esfuerzos de guerra, de un conjunto enorme de operaciones de guerra destinadas a la destrucción de la revolución bolivariana, del latinoamericanismo que fue forjado por hombres como Hugo Chávez, por Lula da Silva o por el señor Kirchner, en arduos años de trabajo y con la idea de recrear el pensamiento y de llevarlo a la práctica, de tratar de unir de manera efectiva, genuina, material a los pueblos suramericanos y latinoamericanos. Para eso se creó precisamente la UNASUR, para eso se creó precisamente la CELAC. Pues bien, siguen estos esfuerzos de guerra encaminados a destruir todo este tinglado, destruir toda la nueva institucionalidad, como dije, para sustituirla por la antigua institucionalidad panamericanista, lo que llamé también en términos de la Revolución Francesa el antiguo régimen. Restablecer un antiguo régimen que es un sueño muy conservador, muy conservador, muy neoconservador. Esta restauración neoconservadora o conservadora que intenta aplastar todos los logros, todas las epifanías, todos los obsequios vitales que la revolución bolivariana y los nuevos gobiernos latinoamericanistas en Sudamérica y en América Central también, en el Caribe, han estado entregando al pueblo. Porque realmente estos esfuerzos de guerra son, para llamarlos de alguna forma, depopulatorios. Por ejemplo, las sanciones. No las sanciones individuales contra algunos personeros del gobierno. Estamos hablando de sanciones contra los bonos de la deuda, contra los bonos de PDVSA. Estamos hablando de un posible embargo petrolero. Estamos hablando de sanciones
que tocan la fibra humana. Estamos hablando de sanciones depopulatorias, lo que buscan es destruir al pueblo. La idea fundamental de estas sanciones, que están regidas por la mente que domina, por ejemplo, Davos y el Foro Económico Mundial. ¿Cuál es este genio malvado? ¿Cuál es el pensamiento de este genio que domina el Foro Económico Mundial o que domina la política económica mundial del mundo? Bueno, este es el genio que dice que tiene como lema que las personas del llamado tercer mundo no son más que comensales inútiles. Bajo el lema de comensales inútiles, por supuesto, hay un interés depopulatorio, hay un interés de destrucción, hay un interés de sembrar el caos, un caos aparentemente controlado por el gobierno de los Estados Unidos y quien está detrás del gobierno de los Estados Unidos, que en realidad son las grandes familias, ya sean conservadoras o liberales, del establishment estadounidense. En este estado de cosas es precisamente que ante la imposibilidad, por ejemplo, de utilizar a la oposición venezolana como un instrumento para acabar definitivamente con la revolución bolivariana, el gobierno de los Estados Unidos ha asumido el papel de la oposición venezolana directamente, precisamente para hacer más eficaz o para hacer más eficaces estos esfuerzos de guerra. Nosotros, desde América Latina y desde Venezuela, podemos ver con claridad. Es más, cuando uno sale del país y a uno le preguntan, bueno, ¿por qué Venezuela, que es un país tan rico? ¿Por qué Venezuela, que es un país que tiene tantas riquezas, está en ese estado? Y por supuesto la gente culpa al presidente Maduro. Yo estuve en diciembre pasado en Chile, también estuve en Colombia, estuve en otros países, y lo que escuchaba era exactamente lo mismo de muchas personas. Me preguntaban, ¿por qué Venezuela está en ese estado? ¿Por qué no hay comida? ¿Por qué no hay alimentos? ¿Por qué? Y todos, por supuesto, culpan al presidente Maduro, por lo menos las personas con quienes yo hablé. Pero una persona perspicaz, alguien que pueda ver con claridad y tener los ojos bien abiertos, puede darse cuenta desde el extranjero, si es que a la patria grande se le puede llamar el extranjero, que lo que está sucediendo en Venezuela en este momento solo puede ser producto y obra de un enorme poder. ¿Por qué digo de un enorme poder? Porque ni siquiera en el peor de los gobiernos que ha tenido Venezuela, ni siquiera en los gobiernos de la Cuarta República, que fue exactamente lo que yo le dije a estas personas en estos países suramericanos, ni siquiera en el peor de esos gobiernos habían sucedido las cosas que están sucediendo en estos momentos. ¿Pero por qué? ¿Es culpa del presidente Maduro? ¿Es culpa de la revolución bolivariana? ¿Es culpa de un sistema? ¿Es culpa del socialismo? ¿Es culpa del intento por llevar a los segregados los bienes y servicios mínimos? ¿De quién es la culpa? Lo que yo les dije a estas personas es que solamente la mano del más grande imperio que ha tenido la historia de la humanidad
es capaz de llevar a este estado de cosas en el que se encuentra Venezuela en este momento. Solamente un imperio de esa naturaleza es capaz de colocar a Venezuela en este estado. ¿Y a través de qué? De la guerra económica y de un conjunto de operaciones de guerra que hemos descrito antes. Solamente bajo esa omnímoda maldad es capaz Venezuela de haberse colocado en este estado. No podemos negar lo que está sucediendo, es imposible, porque uno va al mercado, porque uno va a los supermercados, porque uno compra, y uno compra con el dinero que uno tiene. Y como hemos dicho, la única razón es esta, no hay otra razón. Uno lo ve claramente desde o fuera del país. Es imposible que haya otras razones. Esta es la única y la principal razón del estado actual de cosas en Venezuela. No existe otra razón. Para los que fantasean, para los que quieren autoengañarse, para los que quieren vivir de fantasía, para los que quieren vivir de mentiras, bueno, échenle la culpa a Maduro, échenle la culpa a la revolución bolivariana, pero siempre seguirán con los ojos bien cerrados. Y estamos llamados en este momento histórico a abrir bien los ojos. Estamos llamados en este momento histórico a ser vigilantes de lo que está sucediendo en Venezuela y de este mal que intenta llenar de sombras a Venezuela y llenar de sombras también a América Latina y a Sudamérica. No solamente son los tentáculos, no solamente se trata de este pulpo del cual habla el secretario de Estado Rex Tillerson. No solamente son estos tentáculos, es algo más que unos tentáculos, es algo más que un pulpo. Se trata de un monstruo, se trata de una hidra con muchas cabezas. Y esas son las cabezas, y el nombre de esas cabezas es la guerra. Y el nombre de ese monstruo es la guerra. Y el nombre de ese monstruo es la muerte. Y el nombre de ese monstruo es la depopulación. Y el nombre de ese monstruo es la maldad. Porque allí, precisamente en el mal, en la idea de destruir, en la idea de sembrar el caos, en la idea de esparcirlo como una semilla, en la idea no de construir, que es una idea divina, sino en la idea de destruir, que gobierna el alma de las familias adineradas y ricas de los Estados Unidos de Norteamérica. Allí se encuentra el origen del estado de cosas actual de Venezuela. No busquen en otro lado. No existe otro lado. No existe otro lugar. No existe otra respuesta. Esa es la respuesta. Pero para quienes quieren engañarse, cualquier respuesta simple y epidérmica es válida. Para quienes quieren engañarse fuera de nuestras fronteras o dentro de nuestras fronteras, no se puede ver el mundo de una manera tan epidérmica. No se pueden ver los eventos de una manera tan simple. Hay razones profundas que podemos ver, podemos sentir, podemos palpar.
¿O es que quienes compartimos las ideas de la revolución bolivariana somos de otro mundo? ¿O somos los únicos capaces de percibir y de sentir y de captar lo que realmente está pasando? Esto no quiere decir que haya quintas columnas dentro de los estamentos de poder en la revolución bolivariana. Sí, las hay y las ha habido. De hecho, las investigaciones que ha seguido el camarada fiscal, el poeta y querido amigo Tarek William Saab, han revelado precisamente que sin el auxilio de esas quintas columnas, sin el auxilio de esos traidores que se llaman a veces de manera bastante falsa y se ponen la máscara de chavistas, habría sido imposible que esta guerra económica, bajo todas sus formas y variedades, pudiera tener efectividad. Ha tenido efectividad también y en buena medida por la existencia de mafias insertas en los estamentos más elevados. Queridos amigos de Enigmas del Poder, bueno, es todo por hoy. Nos despedimos de ustedes deseándoles lo mejor para esta semana que comienza. Esta fue una producción del Grupo Visión Sur para el análisis geopolítico, productor nacional independiente número 2189. Nos vamos enviando un saludo cordial a nuestra directora general del circuito de RNB, Isbemar Jiménez, al jefe del canal musical, Eleazar Valderrama. En los controles estuvo Leoncio Castillo, en la coordinación de cabina, Daisy Pérez, y en la locución, el gran Duval Maldonado.